Hola, mi nombre es Paula Andrea Rodríguez Bautista, soy estudiante de la UNAD en el curso de ingeniería, en el programa de Ingeniería de Alimentos, actualmente cursando balance de materia y energía. Esta es la fase 6, que es análisis de problemas de balance de materia y energía. Entonces vamos con el primer ejercicio. Tenemos que el primer ejercicio es de balance de materia y energía en la industria de alimentos. Entonces el enunciado nos dice que para conservar la papa se requiere disminuir la humedad desde un 80 hasta un 40%. Entonces aquí vamos planteando nuestra gráfica, el cual nos dice que la entrada, que es la papa con humedad, es de 5.000 kilogramos por hora, para lo cual nos dan una fracción de humedad de 0,8%, lo cual nos quiere decir que su fracción de materia seca es 0,2. Hasta 40% en peso de base húmeda. Entonces esto quiere decir que la salida de la papa ya seca, sin la misma cantidad de humedad, nos dice que es 0,4 su fracción de humedad y 0,6 su fracción de materia seca. Y también tenemos una salida, al ser esto una separación, entonces tenemos una entrada y dos salidas. Tenemos también una salida de vapor de agua, la cual su fracción de humedad es igual a 1. Entonces, ¿qué nos dice? Que el equipo de secado tiene una presión manométrica de 14,4 kilopascales y se encuentra ubicado en una ciudad donde la presión es de 128,9 kilopascales. Si al secador entran 5.000 kilogramos por hora de papa y su calor específico es 0,842 kilocalorías sobre kilogramo por hora, debemos calcular. Entonces aquí anotamos los datos, que son las medidas de las presiones, de la presión atmosférica y la presión manométrica, y una presión absoluta, la cual usaremos más adelante. También seguimos con acá, de acuerdo a la gráfica del balance, entonces debemos plantear unas ecuaciones, para la cual la primera ecuación es el balance general total, el cual nos dice que la entrada 1 es igual a las dos salidas. Entonces tenemos que P1 es igual a P2 más W. Y un balance parcial de humedad es hacer el mismo balance general total agregando las fracciones de humedad de las entradas y salidas. Entonces seguimos acá, que debemos calcular la cantidad de agua evaporada, para lo cual tenemos ciertas ecuaciones. Con las ecuaciones vistas anteriormente, la 1 y la 2, que son el general total y el balance parcial de humedad. Y despejando la primera ecuación, despejando la salida P2, entonces tenemos que P2 es igual a 5.000 kilogramos por hora menos W. Con este valor lo podemos reemplazar en el balance parcial de humedad, con todos los datos conocidos. Entonces tenemos que P1 es igual a 5.000 kilogramos sobre kilogramos por hora, con una fracción de humedad de 0,8. La P2 la reemplazamos, 5.000 kilogramos por hora menos W, por la fracción de humedad de la P2, que es 0,4, y la fracción de humedad de W, que es 1. Entonces aquí tenemos los cálculos y aquí a este lado se pueden observar la solución. Entonces acá tenemos que W nos da igual a 3.333,33 kilogramos por hora, que es la cantidad de agua evaporada. Entonces con esto tenemos que lo podemos volver a reemplazar en la ecuación 1 y nos da que 5.000 kilogramos es igual a P2 más 3.333,33 kilogramos. Realizamos el despeje correspondiente para hallar la incógnita que tenemos, la cual nos da que es 1.666,67. Al sumar estos dos nos damos cuenta que es igual tanto a la entrada como a la salida. Entonces seguimos en nuestra presentación. Entonces tenemos que la temperatura a la que se evapora el agua, tenemos los datos de la presión atmosférica, que es la presión del ambiente, y la manométrica, que es la presión dentro del equipo, las cuales constituyen la presión absoluta. Al sumarlas nos da ese resultado de 143,3 kilopascales. Para esto realizamos una lectura en las tablas del libro de Yunus Engel de termodinámica, el cual tiene una tabla para agua saturada, que es una tabla de acuerdo a las presiones, y como no nos sale, no tenemos el resultado exacto dentro de las tablas, debemos realizar una interpolación. Entonces aquí están
los rangos en los cuales se encuentra nuestra presión para realizar la interpolación. Entonces tenemos acá la interpolación realizada en una calculadora online, el cual su resultado nos da 109,32 grados Celsius. Entonces continuamos. Entonces el calor requerido para calentar la papa hasta la temperatura de evaporación. Entonces tenemos que el calor sensible de la papa es igual a la masa de esta por el calor específico por el diferencial de este proceso. Entonces, ¿qué tenemos? Que los datos, que la masa es 5.000 kilogramos por hora, que es lo que entró de papa. El calor específico, que también nos lo dan, que es 0,842 kilocalorías sobre kilogramo por grado Celsius. La temperatura final, que es la que encontramos a través de la interpolación anterior, que es 109,35 grados Celsius. Y la temperatura inicial, que nos da que es 11 grados Celsius, que es de acuerdo al ambiente en donde en este momento está, que es en la ciudad de Bogotá, que se encuentra a 11 grados Celsius. Pues con estos resultados acá reemplazamos, realizamos operaciones, cancelamos unidades iguales y nos da que el calor de la papa es igual a 414.053,5 kilocalorías por hora. Entonces aquí continuamos. Para el calor requerido para la evaporación del agua nos dice que es de acuerdo a la fórmula de calor latente del agua, que es igual a la masa del agua por lambda, donde lambda es igual a la entalpía que se puede encontrar en las tablas como HFG. Entonces, en este caso, nuestro HFG es 2.229,92 kilogramos kilojulios sobre kilogramos, que esto lo encontramos de acuerdo a la interpolación, al igual como lo hicimos anteriormente, que también aquí se encuentra entre unos rangos porque es la misma presión la cual usamos. Entonces aquí vemos los rangos, anterior vimos el resultado de la interpolación. Entonces tenemos que el calor total es igual al calor sensible de la papa más el calor de la evaporación del agua. Entonces tenemos acá 414 kilocalorías por hora más 7.433.059,2336 kilojulios por hora. Entonces debemos realizar la conversión de unidades para poder realizar la suma de estas, mm, de estas medidas. Entonces acá con ayuda de un convertidor online se realiza la conversión, lo cual nos da que las kilocalorías del calor sensible de la papa es igual a 17.323.998.44 kilojulios por hora, más los 7.433.059,2336 kilojulios por hora, que nos dan un calor total de 24.757.057,6736 kilojulios por hora. Entonces aquí damos respuesta a todo lo que nos preguntaban sobre este ejercicio. Ahora vamos con el ejercicio 2, que es un problema de energía con reacción química. Entonces tenemos que un reactor se alimenta con una mezcla de oxígeno y de propano. Entonces aquí tenemos que el oxígeno es el O2 y el propano es C3H8. Entonces el oxígeno es en exceso y la conversión de la reacción es del 70%. A la salida del reactor se determinan analíticamente 21 moles de CO2 y 40 moles de O2. Entonces la ecuación balanceada que nos brindan es C3H8 más 5O2 más 3CO2 más 4H2O. Entonces, de acuerdo al enunciado, sabemos que hay oxígeno en exceso y que tenemos el 70% de la conversión. Entonces, con esto lo agregamos a la misma ecuación balanceada, pero como ya sabemos que hay ciertos reactivos en exceso, entonces lo que hacemos es ponerlos, ya que estos no reaccionan dentro del reactor y solamente salen como producto, o sea, no tienen ningún proceso. Entonces, con los datos que tenemos, sabemos que el O2 tiene 40 moles de exceso y el CO2, el dióxido, reaccionaron o se produjeron 21 moles. Entonces, para esto tenemos que cuál es el exceso del oxígeno. Entonces, tenemos que, de acuerdo a las relaciones estequiométricas, tenemos, de acuerdo a la ecuación, que por 5 moles de oxígeno
se producen 3 moles de dióxido de carbono. Entonces acá vamos a volver a correr la cámara. Entonces esto lo utilizamos con las moles producidas de CO2 o sea, que se dieron como producto de esa reacción. Entonces tenemos que 21 moles de CO2 por la relación estequiométrica nos da igual a 35 moles de oxígeno. Con esto tenemos que si reaccionaron 35 moles de oxígeno, se deben sumar con las moles de exceso del mismo oxígeno, que son 40, lo cual nos da 75 moles O2 que fueron con las que se alimentaron al reactor. Entonces con esto se puede hallar el porcentaje de exceso del oxígeno, lo cual aplicando los factores de conversión, tenemos que tiene un porcentaje de exceso de el 46,77%. Seguimos con la siguiente pregunta. Entonces, ¿cuántas moles de propano se alimentaron para el reactor? Al igual que en el punto anterior, también vamos a utilizar las relaciones estequiométricas, las cuales nos dicen que por una mol de propano se obtienen 3 moles de dióxido de carbono. Entonces, hacemos lo mismo con las moles que se produjeron de CO2, multiplicándolo por la relación estequiométrica nos da que son 7 moles de propano. Entonces estas moles corresponden al 70% que se mencionó, o sea, el 70% que reaccionó, que tuvo la conversión de reacción. Entonces para hallar el 100% de esta se debe aplicar un factor de conversión, para lo cual nos da como resultado que son 10 moles de propano. Entonces estas son las moles con las que se alimentó el reactor, y como vemos que solamente reaccionaron 7, nos sobran 3, que nos da como unas moles en los productos también, que no reaccionaron, entonces no tuvieron ningún proceso. Entonces seguimos con la siguiente. Entonces, ¿cuál es la composición molar del flujo de salida? Entonces, la composición molar es igual a que todas deben formar como una fracción, al igual que en un balance de materia, se debe hacer las fracciones másicas, en este caso serían fracciones molares, que la suma de todas estas debe dar 1, que es el porcentaje, el 100% de la sustancia que se produce. Entonces, con esto primero lo que debemos hacer es hallar el total de moles para poder realizar este, este cálculo. Entonces tenemos las moles del CO2, las moles de O2 y las moles de propano, pero aún no sabemos las moles del agua. Entonces seguimos nuevamente con las relaciones estequiométricas, que tenemos que si 5 moles de O2 nos dan 4, o sea, se producen 4 moles de H2O. Entonces utilizamos las moles que reaccionaron de oxígeno y se multiplica por esta relación estequiométrica, lo cual nos da 28 moles de H2O. Entonces sumamos para saber las moles totales, que en total tenemos 92 moles de todos los productos. Entonces, para hallar la composición molar debemos aplicar estas ecuaciones, que tenemos que la fracción de CO2 es igual a las moles de CO2 sobre las moles totales. Lo mismo se hace para cada producto, lo cual tenemos que la fracción de CO2 es 0,228, la fracción de H2O es 0,304, la fracción de O2 es igual a 0,435 y la fracción de propano es de 0,033. Entonces aquí tenemos que los resultados sumados deben dar un total de 1. Entonces aquí tenemos, reemplazándolo, que todas estas fracciones nos da igual a 1. Muchas gracias.